Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí. México está siendo ya como mi segundo país. Varias veces he tenido el honor de que ustedes me han invitado a hablarles, y luego porque desde hace pues más o menos 8 o 10 años recibimos médicos residentes del Hospital La Raza. Voy a subir arriba. ¿Qué se llama esto? Bueno. Perfecto. Bueno, y entonces, de lo que vamos a hablar en esta primera charla es de algo a lo que nosotros nos estamos dedicando mucho en nuestro hospital, de tal modo que, pues, diríamos que es casi imposible trabajar en nuestro trabajo diario sin utilizar lo que llamamos las pruebas de función renal básicas. Y estas pruebas de función renal básicas son la prueba de concentración, que es para mide el manejo renal del agua, la microalbúmina y la NAG. Claro. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, pues como dijo el doctor Muñoz hace un momento, el mecanismo de concentración, es decir, la capacidad de los seres humanos para concentrar la orina, surgen en la escala filogenética cuando los animales necesitan salir del agua. Entonces, en ese momento ellos necesitan reabsorber agua por si están en situaciones donde existe una falta de ella, y entonces es como poco a poco en la escala filogenética se va creando la capacidad de concentración renal. Cuando nosotros hablamos del manejo renal del agua, hablamos de la prueba de concentración, que para nosotros es, ya le digo, diaria, y los que han estado con nosotros saben que lo utilizamos continuamente, parece como si fuera una cosa del otro mundo. Y la prueba de concentración, lo que estudia el manejo renal del agua, pues empezó ya hace 150 años. Entonces ven cómo el pionero del estudio del manejo renal del agua fue el doctor Joape Seiler, cuando se le ocurrió separar por medio de una membrana, separar sangre y orina. Y entonces vio que el flujo se producía siempre, salvo en situaciones donde hubiera una dilución extrema, ¿no?, siempre de la sangre hacia la orina, porque la orina era más concentrada. Y así fue cuando empezaron a ver la capacidad de concentrar de los riñones. El siguiente paso lo dio el doctor Corangi. El doctor Corangi estudió la presión osmótica, que equivale a la osmolaridad, donde se dio cuenta cómo el objetivo de los riñones, eso lo saben ustedes perfectamente, es variar la composición de la orina para que la de la sangre fuera absolutamente constante y absolutamente igual. De tal modo que en la enfermedad renal crónica existía una isostenuria, porque existía una incapacidad para concentrar la orina. Al doctor Albarrán, yo lo suelo nombrar mucho. El doctor Albarrán era un médico cubano que hizo la carrera en Barcelona y que luego fue urólogo en París. Y el doctor Albarrán fue el primero en idear determinadas pruebas de función renal para estudiar el manejo renal del agua. Este esquema que ven aquí está sacado de su libro de pruebas de función renal, que se ha cumplido ya un siglo, y entonces la prueba que él utilizaba se llamaba la poliuria experimental, el test de poliuria experimental. En realidad lo que él hacía era sobrecargar con agua y luego disminuir la ingesta de agua, es decir, hacía expansión y contracción, y todo eso lo podía hacer gracias a que tutorizaba los uréteres, es decir, sacaba orina de cada uno de los uréteres. Porque imagínese usted una persona que tuviera una tuberculosis renal en una época en la que no había ecografía ni urografía, cuando ibas al cirujano y le decías, ¿qué riñón quiere usted que le quite yo? No se sabía qué riñón era. Entonces, la única forma era coger orinas por separado. Y entonces ven cómo, esto está en francés, aquí pone el riñón sano, aquí pone el rein malade, el riñón enfermo. Entonces ven cómo el riñón sano adaptaba su volumen de orina a que se le diera más o menos líquido. En cambio, el riñón enfermo era incapaz de adaptarse a esos cambios de la ingesta de líquido.
Si yo les pregunto, con lo que nos ha dicho el doctor Muñoz ahora, por ejemplo, el ratoncito cuyo riñón es este, claro, ¿dónde hay más agua? ¿Dónde vive este ratoncito o dónde vive este? Pues hay una cuestión muy sencilla. Bueno, a todas estas ya saben que los ratones tienen una papila solo, pero si se dan cuenta, las asas de Henle son mucho más cortas en este ratoncito que en este. ¿Por qué? Porque este tiene que concentrar mucho la orina. ¿Por qué? Porque este vive en un medio donde no hay agua. Es decir, que la médula renal, pues es importantísima para concentrar la orina. Y cuanto más larga sea la médula renal, cuanto más largas sean las asas de Henle, al final más concentrada va a ser la orina. Bueno, y el mecanismo de contracorriente del que les habló el doctor Muñoz ahora, pues es básico para que al final la orina esté absolutamente pues densa. Y para ello, pues se necesita que el intercambio de contracorriente, de tal modo que, como saben ustedes perfectamente, en la rama ascendente del asa de Henle se reabsorbe sodio y cloro sin agua, que es lo que va a permitir que ese sodio y cloro pasen a la rama descendente, y luego, como la médula renal es hipertónica a expensas de urea entonces vamos a conseguir pues que la orina sea más densa. Entonces, cuanto más largo sea el asa, al final mayor será la concentración. Bueno, pues como les decía, para tener una capacidad de concentración normal necesitamos un manejo renal del sodio perfecto, eso lo ha dicho el doctor Muñoz también. Necesitamos que la reabsorción de sodio sea perfecta, porque si no reabsorbemos sodio va a haber una pérdida de sodio y agua. Entonces no vamos a poder concentrar porque vamos a perder mucho sodio y agua. Pero es que además, como hemos dicho antes, en la rama ascendente del asa de Henle, ese sodio tiene que reabsorberse para que esta médula sea hipertónica. Pero es que además necesitamos que los transportadores de urea transporten la urea a esa médula para que sea más hipertónica. Y además, aunque está tapadito por aquí, pues aquí están las acoporinas, que las acoporinas son las que se encargan al final de reabsorber agua. Entonces, vean cómo a medida que nos vamos internando en el riñón, cada vez es más hipertónico. Por eso, cuando se forman los cálculos en las células placas de Randall, es en el extremo de la papila, porque el extremo de la papila es donde la orina es más concentrada. Respecto a las acoporinas, en un principio se pensaba que el agua circulaba por una difusión pasiva, hasta que en los años 90 el doctor Peter Agri, pues, el señor ese que tenía que salir, que no sale, el doctor Peter Agri descubre las acoporinas, estudiando un transportador que era común a los hematíes y a los túbulos renales. Ese transportador, que es la acoporina, que es el canal de agua, pues fíjense cómo en el lado más proximal es más ancho que en este lado, en el centro, donde es más estrechito, de tal modo que la molécula de agua tiene que ponerse de una forma especial, vean aquí, H2O, de tal modo que el oxígeno tiene que hacer un enlace covalente, de tal modo que el canal de agua hace, pues como los porteros esos que están en las discotecas para dejar pasar, tú tienes la cosita, la señal esa que ponen en la mano, pase usted. Pues esto es igual, es decir, el agua pasa porque este enlace covalente le permite que pase. Posteriormente, pues se supo que las acoporinas están en diversas partes del riñón. Por ejemplo, en el túbulo proximal está la acoporina 1 y en el túbulo colector están las acoporinas 2, 3 y 4, y además se sabe cómo existen acoporinas en otros órganos, por ejemplo, en el ojo, en el cerebro, en el pulmón, etc. Cuando la ADH actúa en su receptor, esto sería la célula del túbulo colector, este sería el receptor de la ADH, van a producirse una serie de mecanismos de tal modo que las acoporinas van a pasar a la luz tubular para reabsorber agua. Este esquema es muy claro y es muy sencillo. Fíjense
las acuporinas están en el citoplasma y cuando reciben la orden de la ADH, todas las acuporinas se van a la luz tubular para reabsorber agua. Es decir, reciben la llamada de reabsorber agua. La prueba de concentración, de la que hablaremos luego, pues tiene casi 100 años. Entonces vean como una de las primeras pruebas fueron las que hizo pues, el doctor Addis, el célebre doctor Addis, el de recuento de Addis, donde sometió a unos adultos a una dieta seca, de tal modo que la osmolaridad más alta, era la densidad, lo que él medía era la densidad, era de alrededor de 1032. Si 1025 es como 800 milimoles kilo, pues sería más o menos como 1000 milimoles kilo que conseguía con la dieta seca. Se siguieron haciendo pruebas de concentración, incluido, por ejemplo, en las glomerulopatías. En la glomerulopatía existe defecto de concentración, lo que pasa es que luego nosotros, pues nadie hace este tipo de pruebas. Y durante mucho tiempo se hacían las pruebas de concentración bien con estímulos, con extractos de hipófisis, o bien estimulando con dieta seca a la propia ADH endógena, Hasta que el año 68, pues ven cómo en el Instituto de Química Orgánica de Praga ellos estudiaban los análogos de las hormonas y entonces ellos encuentran un análogo sintético de la vasopresina, que es la desmopresina, la de aminoarginina vasopresina. Se empezó a utilizar, como no podía ser de otra forma, en pacientes con diabetes insípida y enseguida se empezó a utilizar pues, para medir la capacidad de concentración. Aquí ven comparando el test con desmopresina con el test que se hacía con los extractos de hipófisis. Y la prueba de concentración, que es de la que les voy a intentar convencer hoy de que es muy útil para la práctica diaria de todos nosotros, pues varía un poquito cuando se hace en los niños menores de 1 año a los niños mayores de 1 año. En los menores de 1 año se administran 10 microgramos de desmopresina solo, se restringen los biberones a la mitad porque naturalmente existe ese cierto riesgo de intoxicación por agua, y los mayores de 1 año pues ya la dosis es el doble, ya pueden tomar líquidos y se recogen las 3 muestras de orina cada hora y media. Se recogen 3 muestras porque no se sabe cuál es el valor más alto que vamos a obtener, es decir, el valor de la prueba es el valor mayor de osmolaridad determinado. Estos son los valores que utilizamos en nuestro hospital y entonces, como dijo antes el doctor Muñoz, pues se ve cómo la osmolaridad va subiendo durante el primer año de la vida, de tal modo que esto lo aplicamos en niños con reflujo vesicoureteral, con hidronefrosis, etcétera, porque tienen que ir subiendo, cada vez tiene que ir mejorando durante ese primer año de vida. El otro marcador, ya hemos dicho que íbamos a hablar de pruebas de función renal básicas, el otro marcador básico es la microalbuminuria, y la microalbuminuria, ya saben ustedes que la técnica pues se puso en marcha a finales de los años 80 en un intento por detectar la nefropatía diabética incipiente. Después de eso hemos visto cómo pues, es un marcador formidable de un signo precoz de hiperfiltración, un signo de aumento de presión glomerular intracapilar, y deben recordar que se debe determinar siempre en primera orina del día. A todas estas, creo que lo dije hace 2 años, pero vuelvo a decir igual, el señor que puso el nombre de microalbúmina, pues sabría mucho de química, pero sabía muy poquito de lo que es la gramática, porque la microalbúmina no es una albúmina que es pequeña. Es decir, tenía que haberlo llamado oligoalbúmina, es decir, lo que se mide son cantidades muy pequeñitas de albúmina. Y el otro marcador del que le hablaremos luego, pues es la NAG. La NAG es una enzima del túbulo proximal que se secreta, es decir, no es de las proteínas que se filtran y luego se reabsorben, sino al revés, está en la célula y cuando hay una agresión pasa de la célula a la luz. Entonces, lo que les voy a hablar a continuación, pues es de la utilidad de todos estos marcadores en distintas facetas de nuestra práctica, digamos, diaria. Esto es lo que hemos dicho, por osmolaridad máxima, microalbúmina, la N-acetilglucosaminidasa y naturalmente el otro marcador que utilizamos tanto es la creatinina. Y una de las cosas que
a veces caemos en el error de decir creatinina normal quiere decir que el riñón funciona bien, en absoluto. Es decir, creatinina normal quiere decir que la función glomerular renal es normal, pero el riñón hace 80.000 cosas y puede tener mal alguna de las otras 79.999 cosas. Es decir, que la creatinina es un marcador, además tampoco es un buen marcador glomerular, gracias a Dios ahora tenemos la cistatina, que es un marcador mucho más exacto, pero que podemos tener daño renal, que es un poco lo que les quiero mostrar hoy, daño renal con creatinina normal. Entonces, si pudiera ver, bueno, sí se ve, sí. Entonces ven cómo este es un esquema que ha salido publicado en alguna revista de adultos donde aparece la creatinina, es decir, lo más visible, y entonces en esta parte de debajo, pues entonces ven que aparece la albúmina y la NAG, pero que no aparece la prueba de concentración. Bueno, pues entonces vamos a ver la aplicación del manejo renal del agua, el estudio del manejo renal del agua en dos situaciones. Una es como marcador de pérdida de parénquima renal y el otro es como marcador de situaciones donde hay aumento de la presión. Entonces vamos a ver cómo podemos detectar pérdida de parénquima o sospechar que hay pérdida de parénquima no solo por estudios morfológicos. Entonces les voy a poner una serie de estudios nuestros, como este que apareció el año 2012, donde reunimos una serie de pacientes que tenían el DMSA normal, es decir, que tenían el parénquima aparentemente intacto, y luego pacientes con pérdida de parénquima. ¿Puedo separar esos dos grupos desde el punto de vista funcional? Bueno, pues lo que vimos es cómo los pacientes que tenían pérdida de parénquima, que son estos que están aquí, pues tienen el filtrado un poquito más bajo, pero tienen la capacidad de concentración más baja que los que tienen parénquima conservado, con diferencias significativas. Es decir, que podemos sospechar pérdida de parénquima cuando hay un defecto de concentración. Pero cuando intentamos ver de todos estos marcadores, osmolaridad, albúmina, la NAG, el filtrado, cuál era el más sensible para detectar pérdida de parénquima, fíjense que el más sensible son los que estudian el manejo renal del agua, que es la osmolaridad y el volumen de orina. Fíjense cómo el filtrado y la NAG son muy poco sensibles, pero son muy específicos, 100%, es decir, cuando esos están altos, ahí pasa algo, pero son muy poco sensibles. A todas estas, el volumen de orina es un tema del que hablaremos esta tarde en los casos clínicos, hablaremos un poquito más, con más atención, pero es una forma sencillísima de sospechar si un paciente tiene poliuria, simplemente multiplicando la creatinina en sangre por 100 y dividiendo por la creatinina en orina. Y fíjense cómo los parámetros que estudian el manejo renal del agua, a pesar de ser los más sensibles, son muy poco sensibles. Es decir, que en situaciones donde hay una pérdida de parénquima muy discreta, es imposible hoy en día funcionalmente poder detectar esos casos donde hay una pérdida muy discreta de pérdida de parénquima. Este es otro artículo que publicamos indicando cómo la capacidad de concentración podía ser un marcador indirecto de filtración glomerular. Por supuesto que son cosas distintas, pero ahora les voy a contar qué relación hay entre una cosa y otra. Entonces, reunimos 160 niños y entonces, por supuesto, que los separamos los que tenían filtrado normal y los que tenían insuficiencia renal crónica, y una vez más los parámetros que miden el manejo renal del agua eran muy distintos en un grupo y en otro grupo. Pero lo que les quería llamar la atención es en lo que va a aparecer en la diapositiva esta, cómo los pacientes con insuficiencia renal crónica todos tenían defecto de concentración. De tal modo que si tienes un paciente que concentra normalmente sabes que tienes muchas garantías de que tenga el filtrado normal. Y nosotros eso lo aplicamos en nuestra práctica diaria, porque si tenemos niños que concentran adecuadamente, sabemos que tenemos garantías casi 100% de que la filtración glomerular va a ser normal, lo cual es muy importante. En este otro trabajo, pues nos metimos un poquito con las célebres guías CADIGO, y ahora verán el porqué. Las guías CADIGO establecen que el estadio G1 es aquel, ya lo saben ustedes perfectamente, cuando hay enfermedad renal crónica con filtrado normal. Es decir, el filtrado es por encima de 90 y es cualquier situación morfológica o funcional, pero con filtrado normal.
Y entonces en las guías se dice que la anomalía funcional más importante en el estadio G1, es decir, cuando el filtrado es normal, es el aumento de la microalbúmina. Bueno, pues entonces les voy a contar lo que hicimos nosotros, que es juntar 100 niños en el estadio G1, 16 con filtrado por debajo de 90, que eran los que teníamos en ese momento, y entonces, aunque aquí no se ve muy bien, pues se ve claramente cómo la única forma de distinguir un grupo y otro era porque los pacientes que tenían en el estadio G1 tenían la capacidad de concentración normal, la insuficiencia renal crónica concentraba muy mal, además, claro, tenían esto con insuficiencia renal, la albúmina más alta y la NAG más alta. Y cuando vimos la frecuencia del estadio G1, ven que la capacidad de concentración estaba alterada en el 29% y la microalbúmina en el 12%, es decir, que es mucho más sensible en el estadio G1 el manejo renal del agua que la albuminuria, cosa que no habían dicho las personas que se dedicaron a estos temas. Y fíjense cómo existe naturalmente pues, una correlación directa entre el filtrado y la osmolaridad. A medida que vas teniendo menos filtrado, vas concentrando peor. Eso está hecho con pacientes nuestros, pero eso ya se había dicho en 1934. Aquí tienen los aclaramientos de urea, aquí tienen la densidad, porque entonces medían la densidad urinaria máxima, y hay una correlación entre aclaramiento de urea y densidad máxima. Cuanto más mejor era el aclaramiento, la densidad era más alta. Entonces, todo esto que les he contado de la capacidad de concentración como marcador de pérdida de parénquima, pues eso ya estaba dicho hacía mucho tiempo. El célebre doctor Epstein dijo que la capacidad de los riñones para excretar una orina concentrada se deteriora junto con otras funciones cuando los riñones van perdiendo pues, parénquima. Bueno, y ahora vamos a ver algo que es muy importante en nuestra práctica diaria, que es los marcadores de función renal, si nos pueden ayudar en situaciones donde existe hiperpresión en el parénquima renal. Hiperpresión en el parénquima renal. ¿Qué situaciones tenemos en la práctica diaria de hiperpresión en el parénquima renal? Pues tenemos dos, que son el reflujo y las obstrucciones, la estenosis pieloureteral, por ejemplo. Bueno, pues desde muy temprano, desde el año 1918, por ejemplo, se sabía que la función renal se alteraba en situaciones de aumento de pérdida de parénquima. A ver, vamos, ya. Este es un trabajo hecho en pacientes con estenosis pieloureteral, donde se veía cómo los pacientes que tenían estenosis pieloureteral concentraban por debajo de 500 la mayoría, y cuando se operaban van mejorando la capacidad de concentración, menos este de aquí, que se volvió a cerrar, bajó la capacidad de concentración, se reoperó y volvió a subir. ¿Por qué se altera el manejo renal del agua en los pacientes con hiperpresión? Bueno, pues tienen que los tres mecanismos básicos para concentrar la orina están alterados. Aquí tenemos cómo en pacientes con obstrucción ureteral bilateral se altera la expresión de los transportadores de sodio. Fíjense la diferencia entre los controles y cuando hay una obstrucción en uno de los tantos transportadores de sodio, como es el intercambiador sodio-hidrógeno, que está en el túbulo proximal. Entonces, si el manejo renal del sodio está alterado, hay una pérdida de sodio y agua, con lo cual la orina no puede estar concentrada porque está diluida, porque el sodio se acompaña de agua, y encima no conseguimos que la médula renal sea hipertónica. ¿Qué más produce la hiperpresión? Pues la hiperpresión produce una alteración de la expresión de los transportadores de urea. Hemos dicho que los transportadores de urea son necesarios absolutamente para que la médula renal sea hipertónica. Haciendo un paréntesis, digamos que los pacientes malnutridos no pueden concentrar porque no tienen urea, entonces la médula renal no puede ser hipertónica. Y el otro mecanismo que es importantísimo para la reabsorción de agua, que son las acoporinas que actúan aquí en el túbulo colector, pues también hay una disminución de la actividad de las acoporinas cuando hay una obstrucción ureteral. Es decir, que siempre que hay obstrucción se alteran todos los mecanismos que van a ser importantes para concentrar la orina.
Bueno, pues como les decía antes, las cosas que tenemos en nuestra práctica diaria más frecuentes, donde hay hiperpresión, son el reflujo vésico-ureteral y son las situaciones donde hay obstrucción. Lo que pasa que en esos casos suele haber asociado pérdida de parénquima. Por ejemplo, vemos que en los casos de reflujo podemos tener cicatrices, podemos tener lesiones displásicas y en la estenosis pieloureteral podemos tener también pérdida de parénquima porque algunos pacientes pueden tener displasia renal. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que es básico. Parece... Un tema básico que es la indicación de la cistografía. ¿Por qué la cistografía? Ah, mira, ahí dice algo, ¿no? Que no se puede mostrar una imagen. Bueno, ¿por qué la cistografía se ha pedido tan profusamente? Pues se ha pedido tan profusamente, y hoy en día seguramente ustedes la piden profusamente, pues es porque en los primeros estudios que se hacían en los años 60 había niños que tenían reflujo y en los que aparecía la palabra muerte. Es decir, que había niños que fallecían por tener reflujo. Por lo tanto, era importante que no se escapara ningún caso de reflujo. Esta es la célebre conexión que se hizo entre reflujo vésico-ureteral y pielonefritis crónica, es decir, las cicatrices. Las indicaciones de cistografías, las indicaciones de pruebas han variado mucho con el tiempo y entonces pues hubo un momento antes de la ecografía donde, por ejemplo, se hacían urografías endovenosas y cistografías en todo niño ya a cualquier edad. Luego esas indicaciones pues, han ido cambiando con el tiempo, de tal modo que en la guía española nuestra que tenemos de infección de orina del año 2011 ya no se recomienda de forma rutinaria la indicación de cistografía en los pacientes con la primera infección de orina. Bueno, entonces vamos a ver si nosotros podemos detectar el daño producido por el reflujo con la función renal. Entonces, ven aquí un estudio que hicimos con niños con reflujo, donde ven cómo el 69% de los niños tenían alteración de la capacidad de concentración. Cuando esos niños se les curaban del reflujo, solo quedaba ya un 18% con defecto de concentración. Es decir, que en la fase 1, es decir, cuando tenían la hiperpresión, el propio reflujo producía un daño muy importante, que es lo que yo creo que se debería llamar nefropatía de reflujo, y en cambio al final ya solo queda la nefropatía cicatricial, es decir, los pocos niños que concentran mal una vez corregida la hiperpresión. Entonces, en este otro trabajo vimos cómo al final del periodo de seguimiento, los niños que tenían defectos de concentración eran los que tenían pérdida de parénquima independientemente del grado de reflujo que hubieran tenido, lo cual eso es muy importante para lo que hablaremos luego. Bueno, pues con el reflujo ha pasado una cosa muy curiosa, que es que durante mucho tiempo el reflujo estuvo puesto como en el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Si ustedes se acuerdan, Ptolomeo decía que la Tierra era el centro y el Sol, los planetas, las estrellas, todos giraban alrededor de la Tierra. Pues el reflujo ha sido eso, es decir, era el terrible miedo al reflujo. Y hoy en día pues ha pasado lo que ocurrió pues con Copérnico, que Copérnico pues dijo que era al revés, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, y por lo tanto hoy en día el reflujo lo ponemos en un ladito. ¿Por qué lo ponemos en un ladito? Pues lo ponemos en un ladito porque lo que realmente nos debe preocupar es la pérdida de parénquima. Es decir, cuando va a quedar un daño renal importante va a ser por pérdida de parénquima, no por hiperpresión. Entonces, la gran pregunta en estos casos es decir, ¿ocurre algo si no diagnostico un reflujo, por ejemplo, grado 2? ¿Va a pasar algo? Pues no va a pasar nada. Porque ya saben, entre otras cosas, que salvo situaciones donde hay hiperactividad en la vejiga, por ejemplo, en los niños con vejiga neurógena, por ejemplo, los reflujos de los niños se van a curar solitos, en una gran mayoría, cuando va aumentando el túnel submucoso. Por eso es por lo que cada vez las indicaciones de cistografía hay que racionalizarlas más, o eso es lo que nosotros intentamos hacer, que es lo que les enseñaré luego.
Bueno, pues vamos con este esquema, si se dan cuenta, este es esquema de los tantísimos que hay, donde en niños con infección de orina, este es de un célebre grupo de radiología inglés, donde en niños con infección de orina febril, pues aquí ven que aparecen todo variables morfológicas, es decir, no aparece en ningún lado la función renal, incluso en esquemas hechos por nefrólogos. Y dice, pero bueno, pero un nefrólogo no tiene que contar nada aquí, es decir, yo me baso entonces en que si tengo la edad, que si tengo la pelvis dilatada, que si tengo no sé qué, pero ¿y la función renal? Es decir, yo no puedo intentar decir voy a pedir o no una cistografía según la función renal. Bueno, de todos modos las diapositivas están un poquito cambiadas, pero bueno, vamos a ver ahora la respuesta a esto de la cistografía, lo haremos luego al final. Fíjense este otro estudio donde en niños que tenían una pelvis que era mayor de 2 centímetros, podíamos tener niños con reflujo, niños con estenosis pilureteral y niños con lo que se llamaría hidronefrosis primaria, es decir, lo que tienen dilatada la vía urinaria pero no tienen reflujo y no tienen obstrucción. ¿Esos 3 casos se comportan igual o no? Bueno, pues miren cómo en niños con reflujo la prueba de concentración estaba alterada en el 100%, hay que decir que son reflujos graves porque la pelvis era grande. En la estenosis pilureteral la prueba de concentración se alteraba en un 75% y en la hidronefrosis primaria, es decir, cuando está dilatada la vía urinaria pero no pasa nada, pues solo en el 16%. Con la albuminuria y con la NAG pasa más o menos igual, de tal modo que en los casos de reflujo es en los que existe más daño renal y donde hay menos es en los casos de dilatación de vía urinaria sin reflujo y sin obstrucción. Es decir, que se pueden separar unas situaciones de otras. Bueno, y ahora vamos al caso de las ectasias. En el caso de las ectasias, pues pasa absolutamente igual. Este es un esquema del doctor Ramón Areses, que es un nefrólogo infantil español de gran prestigio, que en casos de dilataciones leves o moderadas de la vía urinaria, pues hablaba, por ejemplo, de la indicación de la CUMS, la indicación del renograma, pero en todo este esquema, incluidos los esquemas que pueden salir en cualquier otro libro, no se nombra tampoco la función renal. Y entonces nosotros hicimos un trabajo que yo se lo decía pues a la colaboradora mía, la doctora Luis Llanes, que me daba pena, pero hicimos un trabajo donde a todos los niños con ectasia le pedimos cistografía, para demostrar que no había que pedir cistografía a todos los niños. Pero tampoco hicimos ninguna cosa mal, puesto que hay mucha gente que en una dilatación de vía urinaria hace cistografías a todo el mundo. Entonces nosotros en aquel momento dijimos, vamos a hacer cistografías a todo el mundo sabiendo que no teníamos que hacerlas. Entonces vamos a ver el resultado de aquellos 79 niños que, como todas las ectasias, pues tienen una dilatación que era pues pequeña, de 0,5 a 2 centímetros, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasó. Pues lo que pasó era que de los 79 niños había 11 con reflujo. Había 11 con reflujo. Y fíjense cómo los pacientes con reflujo se podían separar perfectamente de los que no tenían reflujo, porque los que tenían reflujo concentraban peor, la microalbúmina era más alta y la NAG era más alta. Y solo había 3 niños que se nos escapaban. ¿Por qué? Porque eran reflujos tan pequeños que no producían hiperpresión en la vía urinaria y por lo tanto no producían daño renal. Y lo que nos salió, que creo que es importantísimo, es lo que está tapadito aquí en esta esquinita. Lo que nos salió es que los niños con ectasia, si tienen una prueba de concentración normal o un cociente microalbúmina creatinina normal, el valor predictivo negativo es 93%, es decir, que si tú tienes un niño con ectasia que concentra bien en la albúmina normal, no le pidas cistografía porque no va a tener reflujo, porque tienes un 93% de posibilidades de que no tenga un reflujo. Y el que se te va a escapar va a ser un reflujo de grado bajo. Bueno, pues como les decía antes, y ya vamos a acabar, está disminuyendo mucho digamos, el hecho de tener que pedir cistografías a todos los pacientes con infección de orina, y entonces son trabajos que están saliendo en los últimos años sobre el tema, ¿no? Entonces, ven como, por ejemplo, en Pediatría de 2011, la CUMS
y las pruebas con radioisótopos consumen tiempo, son costosas, desagradables, exponen a radiación y en el caso de la CUMS puede perversamente causar infección de orina por el sondaje. No existe un protocolo ideal después de padecer la primera infección de orina. Un protocolo agresivo tiene una alta sensibilidad para diagnosticar reflujo, pero conlleva altos costos económicos y de radiación. Es decir, ¿de qué me sirve diagnosticar un reflujo grado 1 si eso no produce ningún tipo de daño renal? Y además, otra de las cosas que podríamos estar hablando 2 horas, que no sé si el doctor Santos va a hablar de eso, es que el reflujo no es la causa de las infecciones. Son situaciones que coexisten, pero el reflujo no es la causa de la infección. La causa de la infección son niños que se defienden mal genéticamente de bacterias, especialmente del coli. Cuando la doctora Laura, dentro de 20 o 30 años, haga nuevos cursos, pues se hablará de la genética de las infecciones de orina. Y se hablará de los receptores, y se hablará del receptor de la interleuquina, se hablará de 1000 cosas de por qué existe infección de orina. No tiene infección de orina quien quiere, sino quien puede. Bueno, pues vamos a ver qué nos salió en un estudio donde lo que hicimos fue revisar un estudio ambispectivo donde revisamos 163 niños que todos tenían la cistografía hecha. Bueno, pues vamos a ver cómo se comportan ambos grupos. Entonces aquí tenemos el grupo de reflujo y aquí tenemos el grupo de cistografía normal. Pues los niños sin reflujo ven que de forma significativa concentran mejor, aunque no hay diferencia en la albúmina y en la NAG, pero concentran mejor. Y cuando hicimos pues varios intentos de ver cuál era el valor predictivo negativo más alto, como habíamos hecho con las ectasias, pues ven que esto hay muchos números, pero quédense con la columna esta roja, que es el valor predictivo negativo, es decir, los niños que se benefician de no pedir la cistografía. Y entonces, si se dan cuenta, el valor predictivo negativo era de 80,8%, que es un valor predictivo muy bueno, si solo pedíamos cistografía cuando había cualquier anomalía morfológica, pero anomalías morfológicas donde no están las ectasias, porque las ectasias confunden mucho. Cualquier anomalía morfológica, es decir, un niño con un ureterocele, con el uréter dilatado, con cicatrices, etc. Niños que tenían anomalías funcionales o anomalías morfológicas y funcionales fue el valor predictivo negativo más alto. Es decir, que ven cómo, vamos a ver la siguiente, aquí ven cómo, además, si queremos detectar reflujos 4 y 5, con morfología y con función no se nos escapa ni uno. Pero cuando hablamos de morfología y función, estamos hablando de ecografía. Entonces, un niño que tenga el uréter dilatado y o concentra mal, puede tener un reflujo 4 o 5. Pero ven que en los 4 o 5 no había ningún niño que tuviera anomalías morfológicas solas o morfología y función normal. Es decir, todos estaban incluidos en morfología y en función. De tal modo que ven estos artículos donde se ha hablado de cuál es el mejor, hay algo mejor que el mejor marcador de función renal, hay cuál es la troponina. Pues nosotros lo que creemos es que en el riñón lo mejor es estudiar la función renal básica con las formas como lo hemos hecho. Entonces ya la diapositiva última, es decir, el esquema nuestro para indicar la cistografía, que son cuando hay anomalías morfológicas y funcionales, pero anomalías morfológicas donde no están incluidas las ectasias. Es decir, que nosotros podemos, hace un año hablé en Chile y yo les dije que si un niño tiene, me salió decir, si un niño tiene 23 infecciones de orina, pero la función renal básica es normal, yo le digo, no le pido la cistografía. Entonces se reían y se montaban de risa, porque ellos, pues porque la gente está acostumbrada a pedir cistografía ante cualquier infección de orina. Entonces, insisto que tenemos armas para poder indicar bien una cistografía con la morfología y con la función. Y con ambas juntas, pues ya ven que podemos llegar a un valor predictivo negativo del 80%. Es decir, no hay que pedir cistografía a cualquier niño con infección de orina. Hay que pedir cistografía a cualquier niño que tenga anomalías morfológicas graves, sin lactasia, o funcionales, hayan tenido o no hayan tenido infección de orina. Y eso es un poco lo que les quería decir. Muchas gracias.
pero me surge la duda de por qué este estudio de cistografía que nos mencionó el doctor no se debe de hacer así muy arbitrariamente. O sea, si existen efectos adversos, o por el costo, o por qué razón este estudio no se debe hacer así tan a la ligera, sino que tener ciertas bases. Gracias. Bueno, pues lo has dicho muy bien, ¿no? Uno es el costo, el otro es el sondaje, en el caso de las cistografías. Alguien dirá que el sondaje tampoco es para tanto, que tampoco duele tanto, ¿no? Un sondaje. Pero nosotros hemos tenido niños que la segunda cistografía y más la tercera, cuando el reflujo no se curaba, era imposible, porque los niños tenían auténtico miedo al sondaje. Por otro lado, con el sondaje se puede producir infección de orina. Y por otro lado, cuando se hace la cistografía con técnicas, o sea, con rayos, pues radias, ¿no? Pasa que hoy en día existe la técnica ya de la sonocistografía, o sea, la cistografía hecha con ecografía, con lo cual pues ya no lo radias, ¿no? Pero de lo que se trata no es solo de eso, de lo que se trata es de tener sentido común. Es decir, es utilizar los medios que tenemos nosotros, de los que disponemos. Y entonces, lo que les he querido transmitir es el miedo que ha existido siempre a que se escapara el diagnóstico del reflujo. Y entonces, en parte por cubrirse el médico. Pero a mí siempre me ha fastidiado la cistografía negativa. Es decir, el niño que va a rayos, el niño que radian, el niño que sondan, el niño que tal, y luego la cistografía es normal. ¿Por qué hemos pedido la cistografía? Para el médico cubrirse y estar seguro de que no pasaba algo. Yo siempre le digo a las mamás que rellenar un papelito es muy fácil. Hacer una indicación. Cistografía, ¡hala! No sé qué. Pero a veces hay que valorar el costo, hay que valorar cómo vive el paciente la prueba y sobre todo pues indicar lo que tiene sentido común. Es decir, nosotros lo que hacemos es al revés, es decir, al revés de lo que se ha hecho hasta ahora. Es decir, un niño tiene infección de orina y lo más simple era pedir la cistografía. Nosotros lo que hacemos es darle la vuelta y es decir, si un niño no concentra o tiene la albúmina alta o tiene la vía urinaria dilatada, tengo que saber por qué. Entonces, por eso pido la prueba, para saber por qué. Pero es al revés. Es decir, no es el miedo a que se me escape eso. De todos modos, insisto que con el reflujo ha existido pues, el miedo acérrimo a la insuficiencia renal, ¿no? Pero lo que da, como les he dicho antes o he intentado demostrarles antes, lo que da la insuficiencia renal no es la hiperpresión, que va a ser transitoria, bien porque se opere, bien porque se cure solo. Lo que va a producir el daño renal es la pérdida de parénquima, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que en los niños con reflujo son más frecuentes las cicatrices, y entonces de ahí viene que el cirujano diga, hay que operar porque si no una posible infección futura va a tener las cicatrices. Lo que ocurre es que normalmente cuando vamos a indicar la intervención del reflujo, el daño está hecho ya. Es decir, a lo mejor tienes alguna nueva pielonefritis, alguna cicatriz, pero el daño renal lo tienes ya. Es decir, una de las cosas que los que ya tenemos cierta edad hemos cambiado mucho es con el tema, como les puse antes, del reflujo era el centro y ahora el reflujo es una parte. Es decir, lo que nos tiene que preocupar realmente es ese niño cuántos glomérulos tiene. Y como no lo podemos medir, porque el día que podamos medir los glomérulos, ya saben que hay técnicas de resonancia magnética que están intentando medir el número de glomérulos que tiene una persona. Cuando tengamos el número de glomérulos ya no habrá que hacer estas pruebas que les he dicho, porque simplemente sabrás que una persona que tiene 1,000,000 y pico de nefronas de nefronas en cada riñón, pues no le va a pasar nada. El que tenga 800.000 ese va a ir mal. Es decir, hoy en día le damos tantas vueltas a todo esto porque no podemos medir el número de glomérulos que disponemos, ¿no? Pues, ¿alguna otra pregunta? Sí, quisiera preguntarle ¿cuál es el uso específico para solicitar un gamagrama ante una duda de un niño
Un gamagrama, un DMSA. Ajá. Bueno, pues la indicación del DMSA es otra de las cosas que ha cambiado mucho. Hasta hace muy poco se hacía un DMSA 6 meses después de cualquier pielonefritis, de cualquier. Entonces eso ha cambiado, de tal modo que hoy en día solo se hace cuando es una pielonefritis por bacteria que no es coli, cuando es una pielonefritis de larga duración, es decir, cuando el niño, la pielonefritis tiene que poner tratamiento empírico, ¿no? Entonces, si haces un tratamiento empírico y el niño no responde y pasan más de 48 horas con fiebre sin responder, o el niño llega tarde al hospital, es otra indicación. Y luego niños que previamente sepas que tienen insuficiencia renal, que previamente sepas que tienen vejiga neurógena, que previamente sepas que tienen pues, cicatrices renales, ¿no? Y nosotros en nuestro hospital hemos añadido otra indicación de la gammagrafía, que se lo voy a repetir, que son los niños que tienen daño funcional renal. Si tú tienes un niño que no concentra, eso lo veremos esta tarde, por ejemplo, en un caso. Un niño que no concentra, pues tendrá que saber por qué. Y entonces en la gammagrafía puedes encontrar cicatrices, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la gammagrafía es otra de las cosas, insisto, que ha cambiado también mucho. Entonces, hoy en día las seleccionamos los niños a los que se les pide. Les invito a que le pregunten ahorita al doctor, tenemos un receso que debemos aprovechar, ¿sí? Y a las 11 los esperamos de nuevo aquí.